la lección 5 de Administrar para el Señor, el título general del trimestre, y el tema es cómo afrontar las deudas. Es un tema importante para nosotros. Puede parecer superficial, pero es importante. Ahora, ¿cuáles son las deudas que tenemos los adventistas del séptimo día? Porque la lección se enfoca hacia un lado determinado y podemos decir que hay varios tipos de deuda a las que se hace mención directa o indirectamente en nuestra lección y que nos colocan en situación de deudores con Dios, deudores con Jesús y con la iglesia. Vamos a ver deudas con Dios serían especialmente los diezmos y las ofrendas, deuda que debemos saldar llevándolos a la iglesia. Deudas con Jesús serían deudas por lo que Él hizo por nosotros, por lo que debemos llevar a la iglesia ofrendas para Jesús. Esa es la lección de las lecciones pasadas. Y tenemos deudas con la iglesia también, con la organización adventista, especialmente después del compromiso asumido en el voto bautismal de creer en la organización de la iglesia y sostener económicamente a la iglesia, como se cita en la lección del lunes 30 de enero. Y dice ahí, en el punto 9 de 13 de nuestros votos bautismales, se nos preguntó, ¿crees en la organización de la iglesia? Ahora, esto es llamativo, porque uno cuando empieza a analizarlo racionalmente, la pregunta es, ¿crees en la organización de la iglesia? ¿Qué significa eso? ¿Es tu propósito adorar a Dios y sostener a la iglesia con tus diezmos y ofrendas, con tu esfuerzo personal y con tu influencia? Y el autor de la lección dice, como adventista del séptimo día, todos dijimos que sí. O sea, hicimos un voto ¿de qué? De sostener a la iglesia, con los diezmos y las ofrendas, con el esfuerzo personal y con la influencia. Entonces, fíjense, acá tenemos deudas con Dios, con Jesús, con la iglesia, y aparecen en esta lección las deudas económicas con terceros. Justamente se enfoca en esto en nuestra lección. Pero, al mismo tiempo, hay algunos conceptos que tenemos que puntualizar porque hay errores que son muy delicados. Ahora, ¿pero qué es lo que Dios dice? A diferencia de los hombres que prestan por interés, y a diferencia de Roma y los falsos profetas que venden la salvación por dinero y engañan al pueblo, Dios no nos pide dinero a cambio de todo lo que hace por nosotros. Jesús no nos pide dinero a cambio de lo que hizo y hace por nosotros. Dios nos dice que no tenemos ninguna deuda con Él, que Él todo lo hizo, lo hace por amor y por gracia, gratuitamente, y que por gracia nos da dones que no se pueden comprar ni vender por dinero. Por ejemplo, aquí tenemos Isaías 55, del 1 al 5, que dice, a los sedientos, ¿a quiénes? A los que tienen hambre y sed de justicia, como decía Jesús, a los que van a ser saciados, venid a las aguas. ¿A qué aguas? Al agua de la vida, para beber del agua de la vida gratuitamente. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Comprad, venid, ¿qué? Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. O sea, el verdadero alimento. Con dinero no. Vengan sin plata, dice Jehová. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué dice? Voy a hacer con ustedes lo que prometí hacer al Mesías. Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Como vemos, lo único que Dios quiere, eso es lo que explica Jesús, es que ninguno de sus hijos se pierda. Quiere salvar a todos a los que Él inscribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y a todos nos destinó para salvación. Por eso, como Jesús enseñó, Él no quiere que ninguno se pierda. Como leemos en Mateo 18, del 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. O sea, ¿qué dice Jesús que hace su Padre? Va a buscar a las ovejas perdidas. ¿Por qué? Quiere salvarlas. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y por eso, lo que hacía Jesús es predicar el Evangelio de la reconciliación. Y como dice Pablo, en 2 Corintios 5, 17 en adelante, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque Dios está morando en él como moraba en Cristo y está con él cuando va a buscar a sus hermanos y les dice que se reconcilien con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y la mayor ofrenda que quiere es que sus hijos justamente le den su corazón y que después sigan las pisadas de Jesús y vayan a buscar a sus hermanos. Esa es la ofrenda más grande y es la que Dios nos pide. Dios quiere que todos los hombres lleguen a ser árboles buenos, que den frutos buenos, no porque tienen una deuda que pagar, sino porque Él cumplió en ellos las promesas del pacto con el Mesías, las misericordias firmes a David, porque Él pagó su deuda con el Mesías, porque hay un pacto de Dios con el Mesías y Dios quiere cumplir esa deuda, quiere cumplir la promesa del pacto. Y ellos, justamente los hijos de Dios, los que reciben las promesas del pacto con el Mesías, ya no son judíos nominales o adventistas nominales, sino, como todos los miembros de la iglesia primitiva, son judíos circuncidados en el corazón y reflejan plenamente la imagen de Jesús. Ese es el objetivo. Porque eso es lo que Dios prometió hacer. ¿Cuándo? Cuando el Mesías triunfara. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere? Que vayamos a Él y que le llevemos a Él, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que Él pueda circuncidarlas en el corazón y puedan tener vida. Como dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? ¿Fue circuncidado en el corazón? No, no. ¿Es judío en su interior? No. Simplemente de nombre. Dice ser judío, pero no lo es. Ese es el problema del pueblo adventista. Y la promesa, como dice Juan, en Juan 1, del 10 al 11, es la siguiente: el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesucristo es Jehová el Señor, como dice la profecía, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la promesa de Dios. Ahora, ese es el gozo de Dios y el gozo de Jesús. El gozo puesto delante de Jesús. Y es el gozo de los hijos de Dios y hermanos de Jesús. Cuando, como dice la profecía de Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese es, como dice el autor de Hebreos, el gozo puesto delante de él. Jesús todo lo hizo ¿para qué? Para salvar a sus hermanos y para que sus hermanos pudieran ser un linaje, pudieran ser como él, hijos de Dios, y tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Como dice el autor de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿A quién tenemos que mirar? Solo a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, ¿por qué hizo eso? Por amor. Y lo hizo con gozo. ¿Por qué? Porque iba a salvar a sus hermanos. Y el gozo de él sería ver justamente el fruto de la aflicción de su alma. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como Jesús, los hijos de Dios todo lo hacen por gozo y con gozo, no porque tienen una deuda. Lo hacen porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón y están dispuestos a darlo todo para salvar a sus hermanos. Como leemos en Salmos 48, este es
el anuncio de lo que pasaría con Jesús y con sus hermanos. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, si la ley de Dios está en nuestro corazón, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Hacer la voluntad de Dios. No deseamos otra cosa. No están más ahí los deseos de la carne, no deseamos riquezas, no deseamos otra cosa, sino hacer la voluntad de Dios y como Jesús salvar a nuestros hermanos. Esa es la promesa de Dios. Y se empezó a cumplir inmediatamente que Jesús triunfó, cuando vino el reino de Dios a los discípulos. Apocalipsis 12, 10 y 11, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Ahora, con el poder de Dios, los miembros de la iglesia primitiva vencieron, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y como Jesús, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de ellos, por salvar a sus hermanos, porque tenían el amor de Dios en el corazón. Y como dice Juan, en 1 Juan 3, 16 y 17, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Pero por qué? Por amor. Y hay una prueba muy clara que dice Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y claramente, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, si tiene el amor de Dios en el corazón, ¿qué va a hacer? Se va a preocupar de su hermano, de sus necesidades. Ahora, si cierra contra él su corazón, ¿qué es lo que pasa? Ama más sus bienes que a su hermano. Y por supuesto, no mora el amor de Dios en él. Y si este hermano va a la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a dar los diezmos, las ofrendas como un deber, pero no porque tenga el amor de Dios. Ahora, eso es lo que pasa con el ángel de la Odisea. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Que tengamos hambre y sed de justicia, hambre y sed de llegar a ser justo como Él es justo. Que busquemos y encontremos su reino y tengamos fe en Él y en sus promesas. Entonces la justicia del reino de Dios nos será dada gratuitamente. Como dice Jesús, bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, el que entiende la palabra de Dios y quiere que Dios cumpla su promesa, va a ser saciado. Como dijo Jesús, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todo lo que necesitamos para nuestro sustento va a ser añadido. Pero lo justo, como dijo Jesús, o sea, lo que necesitaban los discípulos para qué, para comer, para dormir y para beber, nada más. Ese era el salario de ellos. Ahora, pero lo más importante, el gozo puesto delante de ellos era ver la salvación de sus hermanos, del mismo modo que va a ser el nuestro. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 y el 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, también hay que tener fe en el Evangelio para entrar al reino de Dios, no solamente para ser justificados. Y ellos dicen, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa era la justicia que se iba a manifestar en ellos. El amor de Dios, la gloria de Dios, la ley de Dios. Y la esperanza, dice el versículo 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Gálatas 5, 6, él da un testimonio claro, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Él estaba circuncidado, sí. Tampoco, pero no importaba si estaba circuncidado o no, dice él, sino la fe que obra por el amor. O sea, si Dios derrama su amor en nuestros corazones es porque tenemos fe en que Él lo haga. Ahora, y ese amor no se queda quieto, obra. Ese amor es el que hace que obremos. Y ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que pasa con los hijos de Dios y hermanos de Jesús. Y esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista.
Y por eso, cuando la justicia de Dios esté actuando en nosotros, ¿no?, lo que recibimos por gracia, lo daremos por gracia, sin esperar nada a cambio, solo buscando el gozo de Dios, el gozo de Jesús, ¿no? Que el gozo de Dios, que ese gozo también se cumple en nosotros. ¿Y cuál es ese gozo? Ver la salvación de nuestros hermanos. Como leemos en Mateo 10, del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Se les va a acabar el tiempo de gracia a ellos. Hay que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en nuestro tiempo claramente es así, porque el tiempo de gracia para los adventistas se termina cuando comienza el tiempo de angustia. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Prediquen el evangelio del reino de Dios, el que hay que predicar en todo el mundo para que llegue el fin. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué recibieron? El evangelio del reino de Dios. Todo lo que recibieron. No está hablando de plata ni de otra cosa Jesús. Cuando dice de gracia recibisteis, ¿qué recibieron? Lo que Él les dio, el conocimiento del evangelio del reino de Dios. Y ahora nos vamos a enfocar en un tema que es muy importante. Y que tenemos que separar bien los conceptos, porque la palabra de Dios está también definiendo estos conceptos. Pero en nuestra lección hay errores conceptuales que son delicados. En nuestro tiempo se predican muchos falsos evangelios, y hay uno que es sumamente popular y llamativo: el evangelio de la prosperidad. El falso evangelio que es predicado por los falsos profetas y ministros cristianos, entre comillas, que tienen amor por las riquezas y las cosas de este mundo, y engañan y roban en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Y este evangelio está dirigido a los hombres que también tienen amor por las riquezas y las cosas de este mundo. En síntesis, este es el evangelio especial, ideal para el joven rico. El evangelio que dice que, primero, no es malo esforzarse para tener mejores ingresos e incluso esforzarse para llegar a ser rico. No es malo ser rico. ¿Por qué? Porque dicen que la riqueza es un signo de la bendición de Dios, y además Dios bendice ricamente a los que le son fieles y llevan sus diezmos y ofrendas a la iglesia de estos pastores, al mismo tiempo que bendice a estos pastores y los hace ricos. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque nosotros ya estudiamos justamente que los diezmos fue algo especial del sacerdocio levítico. ¿Por qué los israelitas tenían una deuda? No por la salvación, sino porque Dios le había dado las tierras a los levitas para que las trabajen, y ellos tenían que devolver el 10%, que equivaldría al producto de la tierra adicional que tenían, para el sustento de los levitas que no tenían tierras. Era parte del pacto de Dios con ese pueblo. Pero una vez cambiado de sacerdocio, ya no existe más el diezmo. Y estos pastores que piden diezmo y usan las palabras de Malaquías para decirle a los hermanos que están robando a Dios, están mintiendo. Ahora, ¿qué pasa en la Iglesia Adventista? Ya vimos también que la Iglesia Adventista es el único lugar donde Dios en el tiempo del Nuevo Pacto estableció un diezmo, con un propósito específico. Ahora, lo triste es que, fíjense estos conceptos, que no es malo, ¿no?, ser rico, etcétera, etcétera, y que Dios bendice a los que son fieles y llevan diezmos de ofrendas a las iglesias justamente de esas riquezas, no es bíblico, ¿no? Esto es claramente contrario a las escrituras y a las enseñanzas de Jesús, y proviene de los falsos profetas que adoran como Dios el príncipe de este mundo, pero lamentablemente también se está infiltrando en nuestra iglesia, porque el evangelio para los ricos, el falso evangelio, se está infiltrando en nuestra iglesia. Fíjense lo que aparece en nuestra lección, lo que dice justamente el evangelio de la prosperidad. No hay nada de malo en esforzarse para tener buenos ingresos o incluso ser rico. No hay nada de malo en esforzarse para ser rico. Y en las preguntas del lunes aparece lo siguiente: ¿qué te dicen tus decisiones acerca de tu manera de enfrentar los atractivos del mundo? ¿Por qué esforzarse por tener buenos ingresos no es necesariamente lo mismo que
convertir en ídolos al dinero y la riqueza? ¿Cómo podemos aprender a diferenciarlos? Entonces acá hay muchos conceptos mezclados, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa en estas iglesias que predican el Evangelio de la prosperidad? A esas iglesias asisten los ricos y dan grandes diezmos y ofrendas para lavar sus conciencias y oír de estos pastores que es Dios el que los está bendiciendo, porque eso les dicen. Y los pastores se hacen ricos, nunca dejan de pedir más plata, y los pobres se endeudan para mostrar riqueza, para intentar vivir como ricos y mostrar que ellos también están siendo bendecidos por Dios. Porque si la riqueza es un símbolo de la bendición de Dios, ellos también quieren mostrar eso. Y como resultado, como indica el versículo de memoria, muchos de ellos quedan esclavizados por sus deudas. Como dice Proverbios 22:7, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Y Pablo en Romanos 13:8 nos dice, no debáis a nadie nada. Está diciendo, no pidan prestado nada. Y no deban a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y después dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, y esto es lo importante, ¿qué pasa con nuestros hermanos que van a estas iglesias? ¿Recompensa a Dios la fe en Baal y la fe en la mentira de los hombres? No, de ninguna manera. La verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Ahora, uno de nuestros compañeros nos contaba lo que pasaba en Buenos Aires. Una vez pasó que un pastor tenía su iglesia, recolectaba muchos diezmos, y vino otro pastor y en la zona en la que él estaba puso otra iglesia. Y a los hermanos que iban a la iglesia de este pastor, esta iglesia grande, empezaron algunos a ir a la otra iglesia y les gustaba cómo predicaba el otro, y empezaron a llevarle los diezmos a este otro pastor, a esta otra iglesia. Y el primer pastor se enojó y públicamente, por medio de una radio que tenían, empezó a hablar mal del otro pastor y empezó a decir que estaban robándole a Dios los que dejaban de poner los diezmos en su iglesia. Y es triste, pero es una historia interesante que fue real. Y nuestro hermano nos cuenta que se metió en la disputa y justamente por meterse en esa disputa perdió el programa que tenía esa radio. Pero eso es lo que pasa. Es triste, pero es real. Esa es la realidad. Ahora, que ese evangelio se meta en nuestra iglesia es más triste todavía. ¿Por qué? Porque la verdadera fe viene por oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová, como dice Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Romanos 12, del 1 al 2 leemos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A Dios no le agrada que leamos la lección y comamos todo lo que está ahí. Lo que quiere es que estudiemos su palabra, que tengamos un culto racional y conozcamos cuál es su voluntad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere. Recién ahí podemos darle a Dios el culto racional que Él quiere, conociéndolo a Él y conociendo cuál es su voluntad. Ahora, ¿qué pasa en nuestras lecciones? En nuestras lecciones hay muchos errores porque los autores usan las palabras de Dios, como los pastores de estas iglesias, para hacerle decir lo que Él no quiere decir. Y el siguiente es un claro ejemplo y lo tenemos en la lección del lunes 30 de enero. Fíjense, se nos pregunta, se nos dice, lee Salmo 50, 14 y 15. ¿Con qué actitud debe vivir el pueblo de Dios? ¿Qué significa paga tus votos? Y le da un significado a pagar los votos. Y fíjense, y dicen lo siguiente, ingresamos como miembros de la iglesia con alabanza y acción de gracias a nuestro Dios, quien nos ha creado y redimido. En el punto 9.13 de nuestros votos bautismales, entonces fíjense, empieza a asociar los votos bautismales con los votos de lo que habla la Biblia. Se nos preguntó, ¿crees en la organización de la iglesia? ¿Es tu propósito adorar a Dios y sostener a la iglesia con tus diezmos y ofrendas, con tu esfuerzo personal y con tu influencia?
como adventista del séptimo día, todos dijimos que sí. Y ahora interpreta la Biblia. Así que este pasaje, Salmo 50, 14, 15, es una promesa para quienes ofrecen acción de gracias a Dios y cumplen fielmente sus votos. ¿Qué votos? Los votos bautismales. Lo que alguien escribió en los votos bautismales. Pero cuando uno lee la palabra de Dios se da cuenta que Dios no está hablando de eso. Los votos de los que Dios habla no son ni diezmos, ni ofrendas, ni sacrificios, ni el voto bautismal. Son el sacrificar a Jehová alabanza e invocar a Jehová, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:15, fruto de labios que invocan su nombre. En las palabras de este salmo hay una amonestación para los que usan las palabras de su pacto. Es increíble, pero los autores están usando justamente párrafos en los que Dios amonesta a no ser lo que están haciendo. Vamos a leer Salmo 50, 13 en adelante. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? ¿Y qué le está diciendo Dios? Los animales que traen no es una ofrenda para mí, como lo dice en Isaías. Y le dice a su pueblo, sacrifica a Dios alabanza, ese es el sacrificio a Dios. Y paga tus votos al Altísimo. ¿Cuáles son los votos? E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tienes tú que usar las palabras de Malaquías o las palabras de este salmo? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Ahora, es claro, o sea, Dios es claro. No tenemos que usar su palabra con otros fines diferentes a los fines para los cuales Él lo envió. No tenemos que usar las palabras del pacto de Dios con Israel para otra cosa. Pero son usadas. Y por eso esta amonestación. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Como dice Elena White, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto, racionalmente. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones. Tenemos que entender lo que Dios dice por nuestra cuenta. No importa lo que diga otro. Tenemos que arreglar nuestra lámpara, porque solo nos sirve la luz de nuestra lámpara, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Un conflicto de los siglos 6-56. Y siguiendo este consejo, vamos a analizar cuáles son los verdaderos conceptos bíblicos. La verdad enseñada por Jesús sobre el nuevo pacto y el evangelio del reino de Dios. La verdad que tiene que hacernos libres, como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo conociendo la verdad podremos darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Solo así podremos ser siervos fieles. Y vamos a escuchar las palabras de Jesús y los apóstoles. Ya vimos que los autores de la lección indican que no hay nada de malo en esforzarse para tener buenos ingresos o incluso ser rico, que no hay nada de malo en esforzarse para ser rico. Evidentemente, si nos esforzamos para acumular riquezas y llegar a ser ricos, es porque ese es el deseo de nuestro corazón. Y esa es la meta en la que hemos puesto nuestros ojos, como el hombre necio de la parábola de Jesús. Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Alcancé mi meta, me hice rico, soy rico. Pero Dios le dijo, necio, ¿cómo era este hombre necio? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Y Jesús dice, así es el que hace para sí tesoro, o sea, el que se esfuerza para ser rico. ¿Qué es? Necio. Y no es rico para con Dios. ¿Se puede hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en el cielo al mismo tiempo?
El Evangelio de la Prosperidad dice que sí se puede, porque estos pastores viven de eso. ¿Cómo se puede? Dando los diezmos y dando generosas ofrendas de los tesoros que acumulamos. Pero Jesús dice que no se puede. Nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra y nos muestra que debemos elegir a dónde hacer nuestro tesoro. Fíjense, Jesús es claro. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra. No busquen hacerse ricos, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, si yo me estoy haciendo tesoros en las tierras y me esfuerzo por ser rico, ¿dónde está justamente mi corazón? En la riqueza de este mundo, en la plata, no en el reino de Dios. No se puede esforzarse por ser rico y entrar al reino de los cielos. Eso es claro. ¿Dónde está el corazón de los que se esfuerzan por llegar a ser ricos? ¿Son siervos de Dios o son siervos de las riquezas? Como lo dijo Jesús, desean y aman las riquezas y son siervos de las riquezas. No aman a Dios ni son siervos de Dios. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no se puede. Es imposible. Entonces, el que se esfuerza por llegar a ser rico, ¿a quién está sirviendo? ¿A Dios? No. Pero los que le predican el Evangelio de Prosperidad lo engañan, le mienten. ¿Por qué? Porque como él, en su corazón está puesto en obtener riqueza. Y esto es también lo que Pablo dice a Timoteo, que los que buscan enriquecerse caen en la tentación y en lazos del príncipe de este mundo, y que debemos huir de estas cosas. Porque los que quieren enriquecerse, fíjense, directamente lo que dice nuestra lección, caen en tentación y lazos, caen en una trampa. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero. O sea, el querer enriquecerse es la raíz de todos los males. Es lo peor que podemos hacer. El cual, codiciando algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que huya. ¿De qué? De las riquezas. Que no busque enriquecerse. Que huya de eso. ¿Por qué? Porque si no va a caer en tentación y lazo. Porque es la forma en que Satanás esclaviza a los hombres. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Son cosas contrarias. ¿Seguimos las riquezas o seguimos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre? Entonces, ¿qué es entonces el Evangelio de la Prosperidad? Como dice Pablo, es un engaño, es una mentira, es una trampa y un lazo de Satanás que busca esclavizarnos con las riquezas y el amor a las riquezas. ¿Qué es lo contrario al amor al dinero? Lo contrario al amor a las riquezas, como lo indica Pablo, son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esas son las riquezas que tienen los que hacen su tesoro en el cielo. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es cambiar lo que hay en nuestro corazón, para que no deseemos las cosas de este mundo, sino lo que es bueno para nosotros. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, para que tengamos oro refinado en fuego en nuestros corazones. Jesús nos enseña que nuestro problema, ¿dónde está? En nuestros corazones, en el mal tesoro de nuestros corazones, ya que el amor a las riquezas y nuestros deseos de riqueza provienen del mal tesoro de nuestros corazones. Y no tenemos que seguir ese camino. En Mateo 12:35, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. O sea, ¿qué necesita el hombre? Tener un buen tesoro en el corazón. Y solo Dios puede cambiar lo que tenemos en el corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Los deseos de riqueza, los deseos de poder, los deseos, lo que naturalmente deseamos los hombres, es lo que es malo.
No es bueno, es malo, porque lo sacamos el mal tesoro del corazón. Y estos dos tesoros son mutuamente excluyentes. O se tiene uno, se tiene el amor de Dios en el corazón, o se tiene el otro, el amor al mundo. No se pueden tener los dos al mismo tiempo, ¿no? Y eso es claro. Como leemos en 1 Juan 2, 15 al 17. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno quiere hacerse rico, el amor del Padre no está en él. Y eso es claro. O sea, el que ama al mundo y que quiere hacerse rico es porque no tiene el amor de Dios en el corazón. Ahora, si tuviera el amor de Dios en el corazón, como Jesús, no buscaría eso. Estaría mirando otra cosa. Estaría buscando ¿qué? Lo que Dios busca, salvar lo que está perdido. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, de Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso fue claro cuando Jesús invitó al joven rico a seguirlo, a ser su discípulo, porque eso es lo que hizo Jesús. Vio al joven rico, lo amó y quiso que lo siguiera, que fuera uno de sus discípulos. Pero el joven no podía seguir dedicando su tiempo a administrar sus riquezas y al mismo tiempo seguir a Jesús y entrar al reino de Dios. Debía elegir entre una cosa o la otra. Y el resultado de su elección es por lo que tenía en su corazón. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y les dijo el joven rico, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que ese es el resumen. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Pero no lo había guardado, porque no tenía el amor de Dios en el corazón. Y eso se vio evidentemente ahora. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto como tu Padre que está en los cielos, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, para ser perfecto me tenés que seguir. Si no, no. Y lo mismo le dice el ángel de la Odisea. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si quieres ser perfecto, si quieres tener el amor de Dios en el corazón, si quieres ser perfecto y amar como Dios ama, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y qué tenía en el corazón? Amor por esas riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene que amar más la justicia que sus riquezas. Tiene que tener hambre y sed de justicia. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, ¿puede entrar un rico al reino de los cielos? Sí. ¿Puede Dios transformarlo? Claro que sí. Pero ¿qué tiene que hacer? El rico tiene que desear que Dios lo transforme. Entonces, si nos esforzamos por llegar a ser ricos y lo logramos, ¿vamos a dejar fácilmente nuestras riquezas para entrar al reino de Dios? Y es muy difícil que lo hagamos. ¿Qué necesita un rico para entrar al reino de Dios? Necesita tener hambre y sed de justicia y valorar más el reino de Dios y su justicia que a todas las riquezas de este mundo. Como dijo Jesús, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justamente los que buscan el reino de Dios y justicia serán saciados. ¿Hubo ricos que entraron al reino de Dios? Sí, claro que sí. Por ejemplo, Nicodemo y José de Arimatea, como leemos en Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, ¿no? Era uno de los príncipes de Israel, que también esperaba el reino de Dios, porque había escrito el Evangelio y esperaba el reino de Dios, y lo había entendido mejor que los discípulos. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
¿Cuál es uno de los objetivos del Evangelio de la Prosperidad? Como lo explicó Jesús en la palabra sembrador, es transformar nuestros corazones en tierra con espinos. De modo que cuando escuchemos la palabra del reino, el Evangelio del reino de Dios, y la semilla del reino sea sembrada en nuestros corazones, el afán por las cosas de este mundo, el afán por hacernos ricos y el engaño de las riquezas, ahoguen la planta que puede llegar a brotar, de modo que no llegue a dar fruto en nuestros corazones. Mateo 13, ahí está la parábola del sembrador, del 3 al 23, versículos 3, 7 y 22 voy a leer. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y después explica Jesús, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, el afán por hacerse rico, ahoga la palabra y se hace infructuosa, no puede crecer ahí. Entonces, la pregunta es, ¿no hay nada malo y engañoso en esto? Claro que sí. ¿Hay algo malo en buscarse rico? Claro que sí. Eso va a ahogar la palabra, va a ser infructuosa y esa persona no va a ser salva. ¿No hay nada malo en perder la salvación? Sí. ¿No es avaricia el afán de poseer riquezas contra lo que somos amonestados? Porque eso leemos en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Hijo de Dios no busca posesiones. ¿Qué busca? El reino de Dios es justicia y después busca la salvación de sus hermanos. Ese es el gozo de Él. Y en Proverbios 28:20 tenemos otra amonestación. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. O sea, claramente, buscar enriquecerse no es lo que Dios quiere que hagamos. Pero, de vuelta, en nuestra lección, este es el concepto que queda. Y es importante mostrarlo, porque eso depende de nuestra salvación. No hay nada de malo en esforzarse para ser rico. No, claro que hay malo, porque eso impide nuestra salvación. ¿Para qué dice Jesús que debemos esforzarnos? No para ser ricos. Para hacer lo contrario de llegar a ser ricos en este mundo, debemos esforzarnos para encontrar la puerta estrecha y entrar al reino de Dios. Para llegar a ser verdaderamente ricos, como los miembros de la iglesia primitiva, y no ser más desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Para llegar a tener oro refinado en fuego, el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso, hablando de nuestro tiempo, porque es el tiempo en el que se va a cerrar la puerta, y es cuando llega el fin del tiempo de gracia para su pueblo, dice, esforzados por entrar por la puerta angosta. ¿En qué tenemos que esforzarnos? En esto. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿cuándo la cierra? Primero se cierra, como Dios lo mostró a Juárez, para el pueblo adventista, antes que empiece el tiempo de angustia, pero va a seguir abierta para el pueblo que está en Babilonia. Por eso Dios nos manda a ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no los conozco. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, somos de la iglesia remanente, somos la iglesia adventista, y en nuestra plaza se enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué? Seguiríamos siendo árboles malos. La única forma de llegar a ser árboles buenos y tener fruto bueno y ser dejados en el campo de padre familia es que busquemos y entremos por la puerta estrecha, como Jesús dice. Ese tiene que ser nuestro esfuerzo. En eso va nuestra vida. Eso es lo más importante. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahora, ¿por qué nos dice, nunca os conocí? Porque Jesús es la puerta.
Entonces, para conocerlo a Él, tenemos que buscar y encontrar la puerta estrecha. Porque el que entra por la puerta ancha está adorando a otro Jesús, al Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta, y entra ¿a dónde? No al templo de Dios, sino a la sinagoga de Satanás. Y por eso la advertencia. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, muchos son engañados. Por eso dice, busque, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista, hallar la puerta abierta, encontrar la verdad, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Para qué? Para que pudiéramos entrar al reino de Dios, ser hechos parte del templo de Dios, y Jesús nos hiciera columna del templo de Dios, y después pudiéramos predicarle la verdad al pueblo que está en Babilonia. ¿De quiénes hablan todas estas parábolas proféticas? Y hablan de nosotros, de las vírgenes dormidas, que estarían en la condición del ángel de la Odisea, y serían despertadas a medianoche, porque está hablando del tiempo cuando se cierra la puerta. Y eso solo ocurre una vez. ¿Cuándo? En la última generación de la iglesia remanente. ¿Y qué pasaría con nosotros? Estaríamos dormidos y en la condición del ángel de Odisea, y seríamos despertados a la medianoche, cuando empezáramos a ver las señales de los tiempos que anunciarían que la nuestra es la última generación, la generación que sería probada, sellada y juzgada, antes que Jesús venga como ladrón en la noche a llevarnos con él a la última batalla del plan de redención. Y esto es lo que Jesús nos dice. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo la verdad, conozco la verdad, no necesito nada. Y Jesús dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿A qué se debe esta condición? Que no compramos de Jesús. Nos vendieron otra cosa, pero no es la verdad. Yo te aconsejo que de mí compres oro refrigerado en fuego, para que seas rico, la verdadera riqueza, el amor de Dios, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, porque estás desnudo, nos dice. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Abre los ojos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Jesús. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, para saber de qué te tienes que arrepentir, tienes que abrir los ojos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Lo haré parte del templo de Dios y cenaré con él y él conmigo. Y este es su mensaje de salvación. Como decía en el Juan, Jesús quiere que entendamos este mensaje y lo prediquemos en forma directa, predicando en forma directa por qué Jesús nos dice estas palabras. Y despertemos a nuestros hermanos, justamente, porque las vírgenes son las dormidas y a las medianoche se oyó un clamor. Aquí ven el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué? Porque en su sermón profético Jesús dijo que los hechos proféticos del último tiempo ocurrirían como las hojas brotan de la higuera. Y cuando empezaran a ocurrir esas cosas, sabríamos que su venida estaría cerca. Y entonces tendremos que predicar: aquí viene el esposo, salir a recibirle y darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. ¿A quién? Vayan a Jesús. Yo te aconsejo que de mí compres. Y comprad para vosotras mismas, porque un hermano no le puede vender a su hermano lo que Jesús vende. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Y por qué las insensatas no pudieron comprar? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Porque no fueron a Jesús. No fueron al verdadero Jesús. No fueron a la puerta estrecha. Fueron a la otra puerta. Fueron a comprarle a otro.
Y entraron por la puerta ancha y el verdadero Jesús les dice, no os conozco. Y es triste, pero va a pasar. Esta es una profecía, es la palabra profética más segura. Por eso es importante darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. ¿A quién van a comprar las vírgenes sensatas? ¿A dónde van a comprar? Y es claro que al oír el clamor de medianoche no van a comprar al santo, al verdadero Jesús. No oyen su voz y no le abren la puerta. Como los hombres representados por la tierra que está al lado del camino, van a comprar a otro lado. Son engañadas, entran por la puerta ancha, construyen sus casas sobre la arena y se convierten en hacedores de maldad. Y esta es una amonestación muy clara. Por eso tenemos que ir y hacer la obra que Dios nos dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y para eso tenemos que encontrar la puerta abierta. Tenemos que encontrar a Jesús, al verdadero Jesús. Porque el que está puesto delante de nosotros no es el verdadero. Es el mismo Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta. Ese es el problema del ángel de la Odisea. Por eso Jesús dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Por qué? Recibimos poder, tenemos poder, recibimos el Espíritu Santo. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no buscaron la puerta estrecha. ¿Y el otro Jesús les dio poder? Sí. Y el verdadero les dice, nunca os conocí. Porque tuvieron poder para hacer milagros con falso profeta. Y les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Elena dice, los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilante la aparición de su Salvador y velan por ella. Ahora, ¿cómo estaban antes? Dormidos. Pero al despertarse, como tiene hambre y sed de justicia, y desean ver a Jesús, y desean preparar el camino, esperan y anhelan vigilantes la presencia del Señor y velan por ella, y hacen la obra que Jesús les dijo que tienen que hacer, y velan por ella más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana se contarán entre los sellados. En cambio, los que, por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, porque la última generación recuperaríamos el conocimiento de la verdad y la predicaríamos en la iglesia. Y todos dispondrían de toda la luz de la verdad, pero algunos no la aceptarían. Los que, por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado. Albergan ídolos en su corazón. Tienen amor a las riquezas. Corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿A quiénes representan? A las vírgenes insensatas. Los que, por disponer de toda luz de la verdad, no siguen la verdad, van a ser dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, porque estas profecías se cumplen en el pueblo adventista. Es por eso que nosotros, los que somos parte de la última generación de adventistas del séptimo día, a los que Jesús se refirió como las ovejas perdidas de la casa de Israel, a estas palabras debemos oírlas a tiempo. Y hay algo importante, porque también tenemos que librarnos de la esclavitud de las deudas. Cualquiera sea la causa por la que nos hayamos endeudado económicamente, como Dios nos aconseja por medio de la Joé, debemos buscar salir de esas deudas para llegar a ser libres y no ser más esclavos de nuestras deudas. Y eso incluye especialmente a la organización de la Iglesia Adventista, a nuestra iglesia, a la que el príncipe de este mundo siempre buscó dominar y esclavizar, y ahora tiene muchos tipos de deuda. Eso es un problema muy grande para la iglesia, porque tiene muchos compromisos. Y, bueno, es triste, pero lo que Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Pero no es el tema de esta lección. Nos vamos a enfocar en nuestras deudas. Ahora, y esto está en la lección del viernes 3 de febrero en la lección de hoy, de 2023. Y dice ahí, el proceso de 3 pasos para acabar con las deudas en realidad se encuentra en una página de los escritos de Elena de White.
se ha añadido énfasis para resaltar los puntos. ¿Y de dónde lo sacaron? De Consejos de Mayordomía Cristiana, página 252. ¿Y qué dice Elena? Este es un consejo dado a un hermano que estaba endeudado. ¿Y qué le dice? Decídase a no incurrir nunca más en otra deuda. O sea, porque Dios nos pide que no nos endeudemos. Pero este hermano se endeudaba y debía. Niéguese 1000 cosas antes que endeudarse. Durante toda su vida usted se ha estado metiendo en deudas. Evítelo como evitaría la viruela, como una enfermedad. Una enfermedad que en ese tiempo mataba. Haga un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de changas y pan. No vacile, no se desanime ni se vuelva atrás, porque es importante no tener deudas. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Y este consejo es muy importante, especialmente en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al periodo en el que, si somos fieles a Dios, ya no podremos comprar ni vender ni pagar nuestras deudas, ¿no? Si tenemos deudas, seremos despojados de nuestras propiedades. Si tenemos una hipoteca que no pagamos, ¿qué va a pasar? Y vamos a perder nuestra casa. Ahora, lo que Dios nos dice, y es claro, es que eh, proveamos un lugar fuera de las ciudades donde estar, que tiene que ser sencillo, simplemente apartado de la ciudad. Puede ser una tapera, cualquier cosa, pero tiene que ser nuestra. Y que no tengamos ninguna deuda, ¿no? Que tenga un poco de tierra y Dios nos va a bendecir. Y por eso, como dice Pablo, le decía a Timoteo, porque ellos, ¿qué buscaban? El reino de Dios, nada más. Dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay que ser piadoso, buscar el reino de Dios y estar siempre contento, no buscando ser rico. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Con qué? ¿Con qué se contentaban? Con tener para comer y dormir. Porque eso es lo que Jesús dijo que era el salario de sus siervos. Cuando iba a un lugar, entraba a una casa, tenía que conformarse en comer lo que les dieran de comer, beber lo que les dieran de beber y el lugar donde les dieran para dormir. Ese era el salario del que llevaba el Evangelio del Reino. Además, como se nos aconseja en la palabra de Dios, debemos evitar caer en deudas al salir garantes de otros deudores y llegar a ser esclavos solidarios de esas deudas, porque después nos podemos salir. Fíjense el consejo de Salomón, Proverbios 6, 1 al 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es claro, líbrate, nos dice. Por eso es importante que si queremos ser libres, porque necesitamos ser libres, tengamos en cuenta esto, especialmente en esta generación. Y en Proverbios 17, 18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Ahora, nosotros no tenemos que hacerlo. Y es una instrucción clara de Dios. Proverbios 22, 26 al 27, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? ¿No? Y eso es claro. O sea, Dios nos dice que en este tiempo, especialmente en la última generación, no tenemos que tener deudas, porque va a llegar el tiempo que no vamos a tener ingresos y no vamos a poder pagar las deudas y van a quitar nuestra cama debajo nuestro. Ahora, por supuesto, eso no quiere decir que no ayudemos a nuestros amigos y hermanos que tienen deudas. Al contrario, debemos ayudarlos a salir de ellas.
Y si no pueden pagar las deudas que tienen con nosotros, debemos perdonar sus deudas, del mismo modo en el que Dios perdona nuestras deudas. Y eso Dios lo había establecido claramente en el pacto con Israel, ¿no? Deuteronomio 15, en 1 al 5. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Eso es lo que Dios quería, que ese pueblo perdonara al que había tenido necesidad y le había pedido. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, era una condición. Ahora, si el pueblo perdonaba las deudas y tenía misericordia de sus hermanos, Dios le iba a bendecir. Si escuchaba fielmente la voz de Jehová su Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, dice Dios a su pueblo. Y es importante. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros nos preparemos para el tiempo de angustia y que todos nuestros hermanos se preparen? Y por supuesto tenemos que ayudarlos. Y es una condición indispensable que ninguno de nosotros tenga deudas, ni sea fiador de otras deudas. Pero por supuesto tenemos que ayudar a nuestros hermanos, y si tienen deudas con nosotros, tenemos que perdonarlas. No tenemos que reclamarle a un hermano nuestras deudas, sus deudas. Por eso espero que esto sea una bendición para todos y que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y tengan un hermoso y bendecido sábado.